Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política, charlas, décima charla, hoy con un invitado de recontra lujo. Nos acompaña en esta oportunidad Juan Grabois. Juan, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo andamos? Gracias por invitarme. Rarísimo, pero estamos bien. Raro, improvisado, Sí. ¿no? Juan, te presento formalmente, Juan, un dirigente social, el dirigente social más importante de la Argentina, por lo menos uno de los más importantes de la Argentina, de la CETEP, abogado él, profesor en la UBA, en la Facultad de Derecho, en la materia sobre Teoría del teorías del Estado. Estado, ¿no? Ujú. Sí, esa y la materia de Tuaites Rey, en, por lo menos hasta hace algún tiempo, de Mabel Tuaites Rey, en sociales, las dos únicas materias en la Argentina dedicadas a teoría del Estado. Mira. Lo recuerdo porque yo realicé la materia esa en mi carrera de ciencia política. Coordinador del Frente Patria Grande, bueno, un militante social de las más diversas causas. Ya vamos ahora a comenzar con su historia de vida, así que no lo debo presentar mucho más, pero para el público no argentino, para el público latinoamericano y del resto del mundo, y por cierto ya muchísimos comentarios desde distintos lugares, Uruguay, Alemania, Dinamarca, Perú, México, saludos para todos ellos. Bueno, Juan en Argentina representa una figura política y social de primer nivel y cada vez más en América Latina en general, ¿no? Así que es el invitado de recontralujo hoy de nosotros. Nuestros pequeños avisos parroquiales, ayúdennos con las suscripciones, con la difusión del canal, con las membresías. Recuerden que con las membresías las membresías de nivel 3, realizamos una vez al mes una reunión, una transmisión en exclusiva de preguntas y respuestas. Este domingo realizamos la última, pueden participar en eso. Y ayúdenos también con la suscripción al canal de los chicos del Postworld Podcast, quienes nos ayudan a pulmón acá con el estudio. El enlace al canal de ellos aparece en las suscripciones. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela, Chile, bueno, de todos lados. La pregunta ahí, ¿está en Alemania Juan Grabois? Sí, nosotros acá en vivo desde Berlín. Juan, nosotros comenzamos acá siempre con las historias de vida, Sí. porque nos ayudan a, de alguna manera, contextualizan el pensamiento de las personas. Además, por lo general presentamos como invitado gente muchas veces migrante, con historias interesantes, la tuya también súper interesante. ¿Dónde comenzarías vos en el raconto ahí de tu historia de vida? Bueno, saludos a compatriotas latinoamericanos en la diáspora. Capaz que hay algún español, ¿no? Por ahí. ¿Qué hago? ¿Me acerco al micrófono? Los dos con el micrófono un poquito más Ahí cerca. estamos. Ahí, Ahí va. eso, perfecto. Eh, ¿qué te puedo contar? Mira, yo empecé a militar en la generación del 2001. Sí, ¿No? 2001ers. Están los millennials, los centennials, nosotros somos 2001ers. Cuando fue la gran crisis en Argentina con la jornada del 20 de diciembre, que, que el pueblo sacó al presidente neoliberal del Partido Radical de la Rúa, y que rompió el espejismo de lo que fueron años de reformas estructurales y dependencia con el Fondo Monetario Internacional que habían llevado a la Argentina a situaciones de pobreza y exclusión y abandono de cualquier perspectiva soberana del Estado. Y no fue, en mi caso, la ideología lo que me llevó a la militancia, sino el encuentro personal. Yo me fui muy joven de mi casa y a los 18, que fue esa época, con los trabajadores y trabajadoras cartoneros, ¿no? Recicladores de base. En ese momento en la Argentina, en las grandes ciudades, sobre todo en los centros urbanos de sectores medios altos, apareció lo que los medios llamaban el ejército fantasma, ¿no? Eran familias enteras que por la noche iban a encontrar en la basura de los que todavía teníamos acceso a la sociedad de consumo lo que pueden recuperar, clasificar y vender para vivir. Es decir, del descarte de los sectores medios, los descartados de la sociedad
se inventaron un trabajo, se inventaron una forma de vivir en la más absoluta precariedad. Y ese encuentro, que fue un encuentro con gente de que tenía mi edad, pibes y pibas de mi edad que laburaban de eso, con gente más grande, empezamos a armar unas ollas populares. Para mí fue conocer algo que solamente conocí intelectualmente, pero conocerlo como de la única manera que se pueden conocer las cosas, ¿no? ¿Qué género es ese encuentro, Juan? Vos del principio de los 80, yo del 81, ¿vos de qué año? Del 83. Bueno, de Buenos Aires o el conurbano, de algún bar, de No, algún... yo Sí. nacido y criado en Barrio Norte, re chic. Ah, bueno, ok, zona norte. Sí. Después en esa época me había ido a vivir a Almagro, eh, solo, ¿no? Y ahí había una parada de muchos cartoneros, paraban muchos cartoneros. Y entonces, nada, de pasar por ahí y ver que existía una realidad de la que no teníamos demasiada idea los sectores medios en la Argentina. Y los compañeros, los cartoneros me fueron llevando como si fuera un pedazo más de cartón, me fueron llevando para su mundo, ¿no? O sea, sus barrios. Completamente improvisada, entonces, Sí. pues yo recuerdo esa irrupción Sí. de una realidad para la clase media porteña inexistente con la crisis. Yo también participé en Sí. en las protestas y demás, pero a esos 18 años yo no comencé la militancia en una organización cartonera, vos sí. Sí, ¿Qué generó ni eso? organización había en ese Bueno, momento. Había sí, gente que la estaba pasando muy mal por la precariedad del laburo, por el problema que estaban los chicos, no tenían dónde dejarlos, por la discriminación, maltrato que sufrían de un sector importante de la sociedad y de la política, tanto de la oposición de derecha en ese momento en la ciudad, que era Macri, como el propio gobierno pseudoprogresista de Ibarra, que era el gobierno de la ciudad en ese momento, que tenía una política totalmente represiva con los cartoneros, digamos, ¿no? El porteñaje lo vivía como una... Los ciudadanos decentes de Buenos Aires lo vivían como una invasión. sí, claro. No todos. No todos, obvio. También había solidaridad, ¿no? ¿Y eso te llamó al punto de comenzar un acercamiento con ellos y comenzar la organización de... Así es. Entonces, qué sé yo, las primeras cosas que para mí eran como incomprensibles, ¿no? Sí. La gente más pobre, de los pobres, todos los viernes tenían que poner, me acuerdo que era $1 cada uno, cuando pasaba el patrullero, para pagarle a la policía una coima para poder estacionar ahí con los camiones, porque en ese momento era ilegal el cartoneo. Había un edicto de la época de la dictadura que decía que era ilegal vivir de la basura. Entonces, también con la prepotencia típica del habitante de la ciudad de Buenos Aires, del porteño, la primera que veo un patrullero sacándole la plata, lo reputeo, ¿viste? Y los compañeros me miraban tipo diciendo, pará, flaco, que a los que después la vamos a pasar mal somos nosotros, bueno. Y nada, en las conversaciones, en las ollas populares que empezamos a hacer, en el vínculo humano que se fue estableciendo, empecé a ir a los barrios, a las villas, a las barriadas del conurbano, con 3 o 4 amigos y con gente que en esa época estaban las asambleas populares, que se hacían mucho, se hacían ollas populares, o sea, los ciudadanos, digamos, de sectores medios solidarios, se empezaban a encontrar en la calle con los cartoneros, ¿no? Y ahí Sí. cuando se juntan los excluidos y los que están indignados frente a la exclusión, salen cosas buenas, ¿no? Sí, Cuando sí, se sí, juntan sí, de sí. verdad, o sea, sin ir a moralizar tipo vanguardia, ¿no? A decir lo que hay que hacer de un lado, y escuchando, ¿no? Respetuosamente el aporte que tienen que hacer, sobre todo los más humildes. Y eso, bueno, fue llevando a la construcción del movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos, que le pusimos ese nombre, aparte hicimos unas banderas, que yo, para hacer las primeras protestas en las comisarías contra este hostigamiento que sufrían no solamente las coimas, sino que le sacaban los materiales, tenían unas camionetitas muy viejas donde juntaban la chatarra o el papel, el cartón, y se las sacaban, se las incautaban, y así fueron 2 o 3 años, hasta el 2004, 2005, muy, muy intensos, que era ir a bancar la parada cada vez que llegaba la policía, ¿no? 2 de la mañana, 1 de la mañana, etcétera. Yo estudiaba Derecho, pero ya a cualquiera que tenía pinta de
de estudiante éramos los abogados. Ahí vienen los abogados, porque éramos los que hablábamos con la policía y a los que un comisario no le podía decir descaradamente, flaco, acá si no pagás no laburás. Es decir, fue una etapa de mucho conflicto callejero que nos formó a la militancia que venía de afuera del sector cartonero y a los propios cartoneros, nos endureció mucho como militantes. Y de no tenerle miedo a la tensión física, ¿no? Que es algo que es muy de esa época, muy del 2001, 2002, 2003, 2004, y con cierta distancia con el movimiento piquetero, que tenía como reivindicaciones fundamentales los planes sociales y la comida, y se organizaba por territorios, ¿no? Nosotros empezamos a organizar por ramas de actividad. Entonces, los cartoneros, los vendedores ambulantes, después lo que nosotros llamamos el trabajo sociocomunitario, que era el trabajo en las barriadas, los costureros, digamos, gente que estaba en pequeños talleres clandestinos que se fueron organizando en cooperativas, después, bastante más adelante, el sector rural. Fuimos organizando 8 ramas de actividad, más allá del barrio, del territorio, fundamentalmente por el laburo que hacía cada uno, y planteando que la primera reivindicación era el derecho a trabajar, es decir, que si el mercado laboral se había contraído, se había destruido, había implosionado de tal modo que una parte gigantesca de la población no iba a entrar en ese mercado, que el que se inventaba su propio trabajo changueando no sea tratado como un criminal, digamos, ¿no? Que sea respetado en su derecho a trabajar. Entonces, primero, que es triste, porque es el derecho a trabajar en condiciones paupérrimas, es decir, el derecho a la mera subsistencia. Y una vez que estaba más o menos garantizado eso por la organización, venía lo segundo, que es tratar de ampliar a otros derechos laborales, como tener acceso a la obra social, tener un seguro de accidentes, tener la guardería para los chicos. Y así fuimos avanzando con las distintas luchas. En el caso de los cartoneros fue interesante porque logramos la primer gran reivindicación, que fue que las cooperativas sean parte del servicio público de recolección diferenciada, es decir, del servicio de higiene urbana de la ciudad, que finalmente terminaron siendo más de 5.000 trabajadores, durante el gobierno de Macri, digamos. Es decir, con el nivel de lucha que se había desarrollado y ciertas capacidades de negociación que habíamos ido adquiriendo en estos primeros años de pelear en las comisarías, es decir, si vos aprendés a negociar con un comisario corrupto, narcotraficante y coimero, podés negociar con cualquiera. Sí. Digamos, ¿no? Entonces, no moralizábamos el problema, no era decir, ay, no, Macri es de derecha, entonces no vamos a negociar. Nosotros tenemos que resolver problemas concretos, digamos, ¿no? Juan, vos sin militancia universitaria o católica en ese entonces, No, nada. no. De un chico de Barrio Norte Sí. a un militante de organizaciones sociales dedicado a la organización. Sí. Católica no hay, ni a palos, porque ni a la iglesia iba. Sí, y ese proyecto, esas ideas, eso ¿tomado de dónde? Un poco yo creo que primero fue la realidad y después tratar de conceptualizar la realidad, Okay. ¿no? O sea, obviamente tenía mis lecturas, tenía mis ideales, pero lo que a mí me movía no era tanto la cabeza, sino, ¿no?, las tripas. Y por eso nuestra organización tuvo una característica de una militancia muy particular al principio, sobre todo, que no era una militancia ideológica. Era una militancia de tratar de resolver de la mejor manera posible una situación de tremenda exclusión, y eso nos permitió tener una perspectiva muy creativa. Es decir, porque al no tener un dogmatismo, por ejemplo, en el cual el planteo era la situación de exclusión del mercado laboral es transitoria y la solución es el crecimiento económico para que la gente pueda volver a entrar al mercado laboral, nuestro planteo era, bueno, si eso pasa, extraordinario, bienvenido sea, pero a mí las cuentas no me dan, digamos, ¿no? O sea, si uno ve las proyecciones de creación de empleo registrado del sector privado, en relación al crecimiento del PBI, tenemos que crecer 40 años al 8% del PBI para que todo el mundo entre en el mercado laboral.
la situación de los países de nuestra América, de África y de algunas partes de Asia en relación al mercado laboral es que una parte creciente, en la Argentina es el 40%, en otros países es el 80% de la fuerza de trabajo, trabaja, no son desocupados, trabaja, pero trabaja en actividades informales por cuenta propia. En el mejor momento del kirchnerismo, la informalidad había descendido de niveles mucho mayores a 1/3 de los asalariados, Sí. sin contabilizar a todos los trabajadores contraporpistas, pero es en el mejor momento Sí. de todo y no pudo más de eso, con lo cual ahí aparece una dificultad estructural del capitalismo en Argentina y en América Latina en general. Mira, yo te diría que ese tercio de Sí. trabajadores, porque hay dos informalidades, vos lo marcaste bien. Sí. Está la informalidad de quien trabaja con un patrón y no tiene contrato, no tiene convenio colectivo, no tiene recibo de sueldo, ¿no? Es una forma que tiene el patrón de disminuir los costos. En algunos casos porque no le da la nafta porque tiene un barcito, en otros casos porque quiere maximizar la ganancia. Eso es un tipo de informalidad que es trabajo asalariado no registrado. Y después, yo creo que eso se podría mejorar, se podría resolver, ¿no? Pero después hay otro tipo que es creciente, que es el que ya no está no registrado, está fuera del mercado laboral. Entonces, se tiene que inventar algo. Y la primera respuesta que recibe de ese mismo estado, de esos mismos sectores, que cuando pide un subsidio le dicen vago, cuando trabajan le dicen delincuente. Hay como una contradicción, ¿no? No puede ni trabajar porque es un delincuente, porque ocupa el espacio público, porque ocupa la vereda, porque anda con un carrito, que está tratando de ganarse el mango laburando, y si reclama un ingreso o un derecho a un ingreso para vivir por parte del Estado, es un vago que no quiere laburar. Es decir, está condenado socialmente por el solo hecho de ser pobre y no tener la oportunidad de ingresar en un mercado donde no es que falta gente con ganas de trabajar, faltan empleos con un salario que te permita subsistir. Esa es la situación en Latinoamérica. Ahora, el mito, porque yo sé que vos querías hablar algo de la extrema derecha después, pero y esto es muy transversal e internacionalista, podría decirte. Los mitos fundamentales de la retórica de derecha es la seguridad social sostiene vagos. Esto lo escuché desde Suecia hasta Perú. El segundo episodio Sí. de nuestro programa Demoliendo mitos de la política, dedicado precisamente a la deconstrucción de ese mito. Bueno, escuchar eso en Alemania, donde hay solamente 1 millón de personas que recibe esta asistencia de ayuda social en un mercado laboral de 40 millones, pues sí, pero hermano, es un porcentaje ínfimo del presupuesto. No puede racionalmente vincularse los problemas de un país a algo que no representa ni un 1% del presupuesto. La Argentina representará el 1.2, pero no más que eso. Pero entra esa bala, es una bala que entra. El segundo mito, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es ese mismo sector genera una tremenda inseguridad y delincuencia. El tercer elemento es la xenofobia, que puede ser a los negros de mierda de la villa, o puede ser a los bolitas, a los peruanos, o puede ser también a los sirios, los polacos, los musulmanes en otros países. Los mexicanos. O los mexicanos. O sea, depende del contexto, está la cuestión de los migrantes. El cuarto es que el Estado gasta mucho y que hay que reducir impuestos, ¿no? Y esos son los que están en todos lados. Después algunos tienen algunos componentes de un mayor nivel de conservadurismo cultural, de un mayor nivel de belicismo, guerrerismo, de un mayor nivel de nacionalismo, pero los componentes esenciales es que la culpa de tus problemas no está en el que está más arriba que vos, sino el que está más abajo, ¿no? Y por otro lado, eso se complementa para darle un tinte más atractivo con que quienes sostienen eso, que en general son políticos que han vivido de la política toda su vida, no solamente se quejan de la gente que le cuentan las costillas al que cobra 2 pesos de un subsidio, sino que son antipolítica. Es una cosa extraordinaria. Vos podés haber estado 30 años viviendo de la política, pero sos antipolítica. Y
compañeros, digamos, como en mi caso, que jamás tuvimos un empleo público, somos casta, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero es una retórica que funciona, y no es que funciona porque la gente es estúpida, funciona, creo yo, porque toca algunas fibras que están un poco en la sociedad y que tienen un componente genuino, digamos, ¿no? O sea, cuando... Primero, una de las fibras es que la centroizquierda, la socialdemocracia, el peronismo en parte, no cumplieron las promesas que hicieron. Es decir, han perdido credibilidad. Y la verdad que afirmar esto es mucho bla 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 con la justicia social, pero al final se hacen todos ricos y se cagan en la gente, un poquito de cierto es. Un poquito de verdad hay. Yo realizaría un aporte de un elemento más de ese discurso de derecha global y de la nueva extrema derecha. Además de todas esas cosas, la generalizaron la idea o la concepción de las personas desde un individualismo feroz en el cual cualquier posible salida a esto aparece en lo individual y no en una construcción colectiva. Y vuelvo con el argumento anterior sobre los pecados de los sectores progresistas, ¿no? Ese mismo individualismo fue alimentado brutalmente por la idea neoconsumista de que la realización social es que todo el mundo pueda consumir 50 litros de Coca-Cola por año, es decir, medir la felicidad de un pueblo en los bienes de consumo, muchas veces importados, a los que accedemos en los países dependientes. Y por otro lado, poner el peso fundamental de la orientación política en los derechos individuales y no en los derechos sociales, ¿no? Eso también fue un elemento que alejó a quienes deben representar a los sectores populares de sus representados, ¿no? O quienes deben expresar las necesidades, las preocupaciones, los deseos, las aspiraciones de los laburantes, de los más pobres, no necesariamente expresan eso, sino tal vez expresan una agenda de sectores medios que tiene puntos de contacto y otros que no son puntos de contacto con nuestros sectores populares. Entonces, ese espacio, ¿no?, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que debería ser y lo que efectivamente es, de quienes deberían expresar a las masas populares, es el espacio de donde se alimentan los sectores de la nueva derecha. Dos cositas. En cuanto a la responsabilidad de los ¿cómo llamarlo? Los sectores políticos progresistas de izquierda en esta generalización del individualismo. Por un lado, la falta de proyectos colectivos. Totalmente. En esta segunda idea. Pero si retrocedemos a 2015, antes del inicio del reflujo conservador, ahí en algún momento apareció veladamente un debate cuando de repente, después de 15 años más o menos de progresos económicos, políticos, sociales, con muchísimas contradicciones, pero de progresos al fin, bueno, de repente aparecía la pregunta, más allá de las cuestiones electorales, lo que llaman el cansancio del electorado con el mismo... Bueno, aparecía un debate respecto a, bueno, estos gobiernos no generaron una democratización del consumo y entonces al final, en 2015, en lugar de ciudadanos movilizados o de un pueblo, aparecían consumidores y esos consumidores fueron conquistados por las promesas de consumo del macrismo, del bolsonarismo, incluso del giro neoliberal en Ecuador, todo eso. Ahí aparece una discusión de fondo respecto a los objetivos de los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? Yo creo que los procesos populares, me gusta más la palabra popular que progresista, después si querés hablamos un poco de eso, latinoamericanos fueron
tremendamente creativos y positivos, ¿no? El balance general es Fuera de ese, discusión, sí. que lograron objetivos que fueron más allá del progreso y las mejoras económicas de la población, que es muy importante, el acceso a buenos salarios, etcétera. Lo que me parece que en algunos casos fueron procesos con componentes revolucionarios en términos de cambio de la estructura de poder, como en Bolivia, que es un caso que conozco bien, porque vos ibas a la asamblea, digamos, al Congreso en Bolivia, 5 años antes de Evo, mirabas para abajo y veías toda gente de traje. Ibas con Evo, mirabas para abajo y veías a las cholas, a la señora de pollera, a los indígenas, a los mineros con sus cascos, a los obreros con sus cascos. Es decir, se había pintado de pueblo esa asamblea, cosa que en la Argentina no logramos, ¿no? O sea, en Argentina todavía el Congreso, en una sociedad con un 40% de pobres, tiene un 0.1% de pobres, que son Nati Saracho, Fede Fagioli, son 2 diputados del Frente Patria Grande, y también Alderete, que vive en una barriada de La Matanza. El resto son clase media. O alta, digamos, ¿no? Ahora, a mí me parece que, y después también otro componente muy importante de los procesos populares latinoamericanos, que fue buscar la unidad, ¿no?, de nuestra patria grande, y buscarla de una perspectiva, para usar una palabra tal vez un poco exagerada, pero una perspectiva antiimperialista. Es decir, una perspectiva de no dependencia o no alineamiento automático con la hegemonía norteamericana. Buscar otros caminos, ¿no? Caminos más de unidad interna que de un bilateralismo totalmente asimétrico con Estados Unidos, que es lo que marca la orientación de los gobiernos como el de Macri y de Bolsonaro en términos de política exterior. Entonces, yo tengo una valoración muy positiva, mucho más positiva que la que tenía durante esos años. Durante esos años, o sea, no es lo mismo mirar el gobierno de Cristina después de haber pasado por Macri que antes, ¿no? Antes sí, claro, uno decía, bueno, mira todo lo que falta. Y ahora decís, bueno, ¿no? El gobierno, más allá de la persona. Si querés después hablamos de la persona, pero el gobierno. Si uno ve el proceso de gobierno, objetivamente los salarios reales eran mucho más altos, los ingresos sociales en general eran más altos, el acceso a la vivienda era mejor. Es decir, disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, había una del desempleo, disminución de la brecha de pobreza, que es lo que vos necesitas para salir de pobre, digamos. Movilización de una buena parte de la juventud en términos políticos, un montón de cosas positivas. Un montón de avances. Y aún así en 2015 Macri presidente. Bueno, es el debate ahí hay como varios temas, ¿no? Uno que decía un pariente tuyo en la televisión, en el cosito este, acá tenemos un cosito de comentarios, que Cristina tiene una cabeza estratégica gigante, pero elige muy mal a la gente. Tiene como, le pifia eligiendo candidatos. Va a haber que buscar otro método de selección de candidatos. No sé, qué sé yo. Es un fenómeno bastante compartido con otros grandes personalidades latinoamericanas como Evo o el propio Lula. Yo creo que hay una tendencia de esas grandes figuras de elegir personajes más grises, más mediocres, más conservadores, digamos. Tal vez Dilma, Lenin Moreno, ¿no? En Ecuador, en Brasil. Arce. Alberto. Scioli. O sea, ¿qué carajo tiene que ver Scioli con lo que expresaba Cristina? O sea, Cristina, que era la crispación de la sociedad, de la prepotencia, el conflicto con el poder, y el ungido de Scioli. ¿Qué tiene que ver Alberto Fernández con eso? No tiene nada que ver. Completamente de acuerdo con vos. Esa es la explicación psicológica y electoralista. ¿no? Después, la más estructural. Sí. A ver, obviamente que si tu proyecto de vida, o el proyecto de vida que te plantea, no te digo el gobierno, pero el sistema, ¿no? Es que bueno, te pudiste comprar el iPhone 5, lo que querés es comprarte el iPhone 6, el 7 y el 8, pero esto es una cosa absolutamente obvia. Y eso genera no solamente un problema de cuáles son tu concepción de la calidad de vida, es decir, la calidad de vida es vivir en una comunidad que se realiza, es tener una vivienda digna para vos y tus vecinos, etcétera, o la calidad de vida son los electrodomésticos.
no solamente es eso, sino que genera un problema económico bien argentino, que es la famosa restricción externa. Llega un momento que hay plata, hay consumo, la gente quiere importar, porque quiere cositas copadas, que por ahí son parecidas a las que se venden acá, pero quiere el snowboard que viene de Australia y no el que fabrican en San Martín. Entonces, bueno, vamos a importar un snowboard. Y así entre los snowboard, los iPhone, algunos insumos industriales y qué sé yo, de repente no tenemos dólares. Entonces de repente entras en un problema de restricción externa que te empieza a enquilombar la economía, empieza a generar una situación de estancamiento, digamos, ¿no? Es lo que dice Cristina también cuando a veces habla de la economía biomonetaria. Entonces a mí me parece que una de las tareas, y después también en la Argentina una concepción absolutamente berreta de lo que es el peronismo, de que el peronismo es aumento de la demanda agregada del consumo. Eso no tiene nada que ver con la concepción justicialista, con la doctrina justicialista, más allá de si uno es o no es, ¿no? Una cosa es el acceso de la población a una calidad de vida digna, decente, que implica el acceso al consumo, y otra cosa es pensar que el consumo de bienes que no son esenciales es un fin en sí mismo. Sí. O sea, el peronismo plantea como consigna la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es decir, un pueblo que sea feliz. Y a un pueblo no lo hace feliz los iPhone y la Coca-Cola. Hay un elemento humanista, espiritual ahí, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la integración social. Entonces, combatir el consumismo es una tarea política. Combatir el consumismo es una tarea política. Y combatirlo implica la lucha cultural, pero también implica decir que, y por ahí si no podés comprar el iPhone 8, joda, macho. Hay otras prioridades en la sociedad. Entonces, tu libertad de comprar el iPhone 8 va en contra de la libertad de la mayoría de tener una vida más o menos digna y que no entremos en un quilombo porque no nos podemos gastar los dólares en boludeces. Los sucesivos festivales de importaciones que hubo en la Argentina, ¿no? Algunos ridículos, como el último que atravesamos durante la gestión de Guzmán y Culfas, que tienen responsabilidades compartidas, pero donde en una Argentina totalmente empobrecida, mira, entraban aviones particulares, se hacían maniobras, bueno, en fin. Y eso por un lado. Por otro lado, un planteo de un cambio en la lógica del funcionamiento del sistema, o sea, una perspectiva de reforma profunda del sistema, de superación que en un momento estuvo en América Latina, era parte del ideario. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se hablaba del socialismo del siglo XXI, nadie entendía muy bien de qué se estaba hablando, pero había una perspectiva postcapitalista, si se quiere, o una perspectiva de trastocar determinados valores, o que el capital no esté en el centro de la reproducción del sistema. Yo creo que una forma menos, para decirlo con menos palabras ideologizadas, la forma en que no gobierna el mercado y gobierna el ser humano tiene un nombre, y ese nombre es planificación. Es decir, cuando una sociedad democráticamente, con su gobierno, con su Estado, pero una sociedad tiene capacidad de gobernar su futuro, es porque lo pudo planificar, porque pudo decir, bueno, este año necesitamos construir 200.000 viviendas, entre las viviendas que construye el sector público y las que construye el sector privado y las que construyan las cooperativas, porque tenemos tal déficit habitacional, en 5 años tenemos que construir 1.000.000. Entonces nos ponemos ese objetivo y ponemos las fuerzas en función de ese objetivo. Es decir, ponerse objetivos que sean transformar la realidad de la gente, por lo menos en sus aspectos esenciales, que son lo que nosotros llamamos las 3T, tierra, techo y trabajo. Es decir, tierra para cultivar, pero también tierra como una concepción de un ambiente razonablemente sano. Techo, que es tener una vivienda y un barrio donde vos puedas criar a tus pibes si tenés pibes, o donde puedas vivir feliz y en paz.
y un trabajo que tenga los ingresos y los derechos necesarios también, entendiendo de que hay nuevas formas de trabajo, pero con los derechos necesarios para poder tener una vida lo más plena posible. Sí, yo, yo participo de tu mirada y realizo la crítica estructural a los movimientos, a la primera ola de gobiernos populares, si los vamos a llamar populares, los podemos llamar populares, pero la realizo con culpa. Porque, por un lado, los responsabilizamos de que en el proceso de generar mejoras sociales, económicas, políticas, muchas y culturales también, ¿no? Porque también fueron realizados avances muy importantes en ese ámbito, colisionan con los límites estructurales de nuestras economías. Queremos una sociedad de bienestar en los parámetros de los mejores años del estado de bienestar en Europa, pero con la economía argentina, y en algún momento colisionas con el límite llamado restricción externa. Yo lo llamaría clases dominantes en Argentina, ¿no? Para mí el problema del capitalismo de un capitalismo medianamente viable aparece en las clases dominantes. La restricción externa representa una consecuencia de eso. Entonces, por un lado los responsabilizamos de eso, pero por otro lado también solicitamos que puedan generar una trascendencia de eso y que de alguna manera generen una emancipación de nuestros pueblos por encima de todo esto. Si no querés llamarlo socialismo, llamémoslo una sociedad más humanista o menos desastrosa, como la menos consumista. Sí. Entonces, qué desafíos para esos gobiernos y para nuestras sociedades, porque en última instancia los gobiernos simplemente capitanean un proceso. Mira, está bueno eso que decís, los critico con culpa. Me parece una buena forma de decirlo, pero si no hay un elemento crítico, que es otro problema de estos procesos nuestros, ¿no? O sea, Correa, al que yo quiero mucho y tengo una amistad, hasta tenía un razonamiento de que la autocrítica era negativa. Después lo rectificó un poquito ¿sí? Eso más adelante. Bueno. A mí me pareció muy simpático porque por lo menos tenía la bola para decirlo, porque los otros hacen lo mismo, no se bancan una crítica, no tienen un elemento autocrítico. Yo creo que la crítica y la autocrítica son elementos de desarrollo de las capacidades intelectuales y morales de un movimiento político. Sí. O sea, la crítica y la autocrítica, ¿no? Yo trato de hacer las dos cosas. La autocrítica a los movimientos populares, que es donde me formé, donde milito y donde creo que están las respuestas a las transformaciones más profundas, mucho más que en la política superestructural y en el gobierno, pero tengo una mirada muy crítica de lo que hemos hecho. Hemos hecho cosas muy buenas y hemos hecho cosas muy malas. Y a la dirigencia política, sobre todo a las conducciones, yo creo que hay que criticarlas un poquito más y bancarse el parche de que eso a veces te pone en cierta situación de marginalidad política. Porque fue un problema el club de los aplaudidores de Cristina. Es un problema el chupamedismo. Es un problema y le hace daño al dirigente y le hace daño a la militancia. Entonces, bueno, yo no digo que todo el mundo tenga que ser plantear las cosas crudamente o plantearlas en los mismos términos que la planteo yo, pero sí creo que hay que poder procesar críticamente las definiciones, los errores o los aciertos que podrían haber sido mejor aún, ¿no? Sí. Y no simplemente... Por eso a mí a veces me gusta más que hacer una crítica a la derecha o hacer un análisis sobre la derecha, me gusta más hacer el análisis propio de nuestro propio campo, porque en definitiva, no sé si en este programa en particular, pero hay determinados ámbitos, ¿no?, donde tenemos un sentido común o un modelo mental bastante parecido. Humanista, de justicia social, de valoración de los procesos populares latinoamericanos, etc. Pensamos parecido en eso. Lo que tenemos que profundizar es en las cosas en las que no tenemos desarrollado el pensamiento. Yo creo que
el elemento de la planificación, es decir, que haya claridad en lo que se va a hacer en el gobierno, combinado con liderazgos fuertes, que es lo que en Latinoamérica hay una tradición que en Europa es bastante despreciada, ¿no? Porque como no son grandes estructuras partidarias institucionalizadas como la socialdemocracia acá o los conservadores, sino que hay liderazgos fuertes propios de nuestra cultura, bueno, ya es como todo eso es populismo. Después todos veneran a Churchill, ¿viste? Bueno, a De Gaulle, pero si es uno nuestro es populismo. Entonces, esos liderazgos tienen que estar en función de poner la energía, creo yo, no solamente en metas generales, ¿no? Sino en un desarrollo bastante pormenorizado, al estilo chino, de qué hay que hacer en los grandes temas nacionales o en los grandes temas socioeconómicos. Incluso, si vos decís, bueno, las limitaciones estructurales de la economía argentina, la falta de una industria de base, eso no va a pasar espontáneamente, no va a pasar por la dinámica de los mercados. Es decir, o hay una planificación de mediano y largo plazo sobre eso o no se va a resolver. El mercado no va a resolver el problema de la vivienda. De hecho, lo va a empeorar. Entonces, si no hay una planificación, va a ganar la fuerza del mercado y los humildes no van a tener ninguna otra posibilidad que ir a usurpar tierras. Y después, los que acompañemos a la gente que quedó sin ninguna otra posibilidad y las propias personas que quedaron sin otra posibilidad por falta de planificación, vamos a ser todos delincuentes, ¿no? Sí. Que es un poco lo que sucede. Si no hay una planificación sobre el trabajo cooperativizado de los que están excluidos del mercado laboral, la gente va a ir a tirar una manta en Florida y después van a ser delincuentes los que tiran la manta en Florida y vamos a ser delincuentes los que los defendemos. Así que yo creo que, digamos, hay un elemento muy importante que es plantear cuál es el plan quinquenal, para decirlo en términos peronistas, que nosotros le proponemos a la sociedad y después cumplirlo escrupulosamente. Porque si algo aprendimos en esta etapa de improvisación y de negligencia absoluta durante el gobierno actual, insisto, improvisación y negligencia, es que sin una planificación clara y sin una orientación clara de hacia dónde vamos, aunque tengas buenos cuadros, la cosa no va para ningún lado. Y si encima no tenés buenos cuadros, estamos fritos. Y después vamos a tener que ir a llorar a la iglesia de que avanzó una derechización de la derecha, ¿no? Sí, sí. Sí, si recordamos la primera ola de gobiernos populares, aparecen como consecuencia de la crisis del neoliberalismo y a partir de la capacidad de generar un proyecto, un discurso para la sociedad, asumido por la sociedad en un contexto de completa desorientación de la derecha después de años en el gobierno de un fracaso estrepitoso. En este momento yo no presencio eso y de hecho respecto a esto de establecer el foco de las críticas en nosotros mismos y no en la derecha, los electorados latinoamericanos en todas las elecciones están realizando votos por los proyectos populares, los cuales después no pueden responder a esas necesidades y ahí aparecen las derechas. Con lo cual la responsabilidad parece precisamente en poder generar, vos lo llamás planificación, podemos llamarlo más con eso y más cosas, un proyecto de país o un proyecto regional incluso, capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo. Es así, tal cual. Y yo, por ahí tenemos que buscar alguna palabra, ¿no? O algún concepto. Pero, y nosotros trabajamos mucho, de hecho estoy acá en Europa por eso, porque vengo a hacer investigación sobre el tema de seguridad social, sobre el Fondo Soberano del Petróleo en Noruega, sobre el sistema educativo en Suecia, sobre la vivienda social en Francia, porque, no para copiar ni calcar nada, porque las cosas no se pueden traspolar, pero sí para pensar un poco afuera de la caja. Y yo creo que la propuesta de un gobierno transformador tiene que ser clara. No pueden ser consignas generales. Las consignas generales están bien, marcan una orientación. La consigna general de la justicia social, que tampoco se usa mucho la palabra, lamentablemente, pero, por ejemplo, Alberto tenía una frase muy linda. Era linda, ¿verdad?
empezar por los últimos para llegar a todos. Es una buena frase porque implica una cuestión que incluye al conjunto de la sociedad, pero marca las prioridades. Y yo creo que, sinceramente, es lo que hubiera querido, pero la verdad es que los pobres están peor que antes. Es decir, los últimos están más últimos. Esto es lo que objetivamente sucedió. ¿Y eso producto de qué es? Es producto de la falta de coherencia en las políticas públicas para ese sector. Incoherencia, improvisación, manejo en esquemas de poder, ¿no? También nuestras propias divisiones y falta un programa unificado en los movimientos sociales, donde algunos planteamos una política más universal, otros plantean una política más focalizada y no logramos hacer una síntesis. También, bueno, hay un montón de factores que hicieron que no exista coherencia en una política para que hoy no tengamos 40% de pobreza. Digamos, yo milité contra Macri para que haya menos pobres, no para que haya más pobres. Y hoy hay más pobres. Entonces, bueno, algo muy mal se está haciendo. Y eso todos tenemos responsabilidades diferenciadas pero compartidas, ¿no? Evidentemente, si hay una responsabilidad que se le puede atribuir a Cristina, bueno, eligió mal, en un sentido. Porque el gobierno fue malo, en otro sentido eligió bien porque se le ganó a Macri, Sí. ¿no? Pero bueno, esa es la responsabilidad. Después la responsabilidad de Alberto, desde luego que es superior porque él es el que conduce el Poder Ejecutivo. Y después todos tenemos responsabilidades en algún plano. Todos los que formamos parte de este ecosistema, esta familia político-social de lo que llamamos el campo nacional y popular. Sí. Sí, ya que comenzamos la discusión sobre el caso argentino, para mí la idea de generar una alianza o de regenerar una alianza política con otros sectores populares, incluidos los del peronismo, como idea representó una buena idea, una idea novedosa. Sí. Y de hecho, electoralmente, bueno, Sí. generó resultados. Pero carecía de un programa Uh-huh. y por otro lado, su implementación fue realizada de manera pésima. Uh-huh. Cuando los partidos, no estoy presentando a los parlamentarismos europeos como ejemplo, pero acá sí aparecen experiencias de estas negociaciones entre fuerzas políticas antes de la asunción del gobierno. Cuando después de las elecciones comienzan las negociaciones entre los partidos, generan primero un programa en el cual, obviamente, si Cristina representaba el 80 o el 90% de los votos, ¿quién iba a establecer las líneas políticas? El cristinismo o el kirchnerismo, ¿sí? En todo caso, después podían aparecer algunos elementos. Por un lado eso, y carecimos de eso, yo como parte, en tanto militante de ese espacio. Y por otro lado, otra cuestión en la implementación, acá cuando realizan, después de terminar el programa, realizan la distribución de los ministerios, bueno, realizan una distribución de este ministerio para esta fuerza política, economía, exteriores, justicia. Generamos, por el contrario, en Argentina unas luchas de espacios de poder dentro de los mismos ministerios. El ministro determina esto, el secretario quiere otra cosa, lucha por... Sí. Entonces, la idea en sí, quizás una idea inteligente en ese momento, pero sin un programa político y mal implementada. Bueno, ¿Cuál es la salida de esto ahora? No. Ahora este gobierno hay que llegar a lo mejor que se pueda al año que viene, y el año que viene tiene que haber un proyecto alternativo. Tiene que haber un proyecto alternativo. Es decir, este gobierno en tanto gobierno es un fracaso. Es un fracaso. No cumplió los objetivos hasta ahora. Capaz que pasa un milagro en los próximos meses. Y vos fíjate que las únicas áreas, no voy a nombrar ninguna, pero hay áreas que funcionan un poquito mejor. Son las que antes de asumir ya sabían lo que iban a hacer. Porque también la forma de repartija de cargos, yo todo esto no lo sabía hasta el 2019 porque no había nunca participado de lo institucional. Es totalmente arbitraria. Para el bien o para el mal, ¿eh? O sea, por ahí la arbitrariedad hace que justo pongas a la persona correcta en el lugar correcto. Pero del mismo modo hay muchas más chances de que vaya la persona incorrecta a un lugar importante. Entonces, es una distribución en la que voy a hablar un poco con las palabras que tan de moda están ahora en algunos sectores reaccionarios. Un poquito más de meritocracia en la selección de
los cuadros que van a llevar adelante el destino de la patria. Es decir, alguna experiencia, alguna capacidad tenés que tener. No puede ser cualquier amigo del tío, del pariente, de alguien con responsabilidad de Estado y que además se puede impunemente hacer cualquier cagada. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de negligencia o inoperancia. Esto es una cosa de la cotidianidad, por eso hubo cambios de ministro, de subsecretario, qué sé yo, todo como producto de la rosca política y no de ver quién podía desarrollar mejor determinada tarea. Eso a mí me parece que, o sea, hay muchas lecciones de lo que está mal. Y después hay algo que sí creo que tenemos que ser conscientes de que la palabra traición es muy fuerte, pero hubo un incumplimiento grave por parte de Alberto del contrato electoral del 2019 que se expresó fundamentalmente en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La definición de hacer un acuerdo en contra de la voluntad mayoritaria del Frente de Todos con los votos del macrismo es lo que resquebrajó el Frente de Todos. Todo lo demás devino de ahí. Todo se podría haber acomodado menos eso, porque esa fue una definición que condiciona el futuro del país y de nuestro campo político. Entonces, y una decisión malísima, ¿no? Pero bueno, como estaba el discípulo de Stiglitz, que se suponía que sabía y había cambiado, y no era más Lagarde, sino que era Cristalina, el mismo verso de siempre, que la tecnocracia de los organismos internacionales nos va a ayudar, ¿no? Y volvimos a caer en la misma trampa, que mi generación la conoce muy bien, porque el 2001 estalló después del megacanje, que es más o menos lo mismo que hizo Macri con el FMI, con la diferencia que después Kirchner se sacó el FMI encima. Y ahora lo tenemos adentro por 20, 30, 40 años, o hasta que venga algún patriota o alguna patriota y le diga, esta forma de neocolonialismo acá no va y encontremos alguna solución, porque ese acuerdo que hoy tenemos hace que la Argentina sea absolutamente inviable. Ahora, Juan, hay otro ejemplo más de la falta de planificación de un programa político. ¿Cómo la relación con el Fondo Monetario Internacional y la política frente al brutal endeudamiento dejado por Macri, y no estamos acá abandonando realizando una minimización de la situación terrible heredada por el gobierno y la pandemia, ¿no? Sí. Eso no aparece en discusión. Pero cómo esa cuestión fundamental, ya no solo de la política económica, sino de Argentina como país, ¿cómo la va a determinar un ministro sin un lineamiento político de las fuerzas elegidas democráticamente para eso? No sé, a mí me parece que fue el incumplimiento fundamental del contrato electoral y del pacto político constitutivo del Frente de Todos. Es decir, y que de consecuencias desastrosas. Pero sobre leche derramada no hay que llorar, sí analizar, pero no hay que llorar. Habrá que ver cómo revertimos esto en el futuro, que de una manera u otra se va a revertir, porque así es insustentable, pero la verdad que eso nos rompió en el fondo, porque no es el proyecto por el cual la mayor parte de la militancia del Frente de Todos puso el cuerpo, puso el corazón y puso los votos, digamos, ¿no? Y en eso Cristina hizo todo lo que pudo para evitarlo, porque ella planteó, por ejemplo, el camino que yo creo que es el camino correcto en esa negociación, que es la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional. Porque decir, Macri nos cagó, bueno, primero que es obvio. Segundo, que desde el punto de vista del establishment financiero internacional, Macri es más o menos lo mismo que para nuestra pequeña burguesía es un villero. Digamos, para el establishment internacional, Macri es un negro de mierda de Sudamérica, igual que para Macri un villero es un negro de mierda de la villa. Es decir, no les importa, lo usan como un forro, le hacen firmar lo que ellos quieren y nos meten en una situación de dependencia por 50 años. Entonces, la corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, violando burdamente sus propios estatutos, dando un préstamo que es expresamente una decisión geopolítica
de la administración de Donald Trump de los Estados Unidos de América. No plantear eso internacionalmente, no dar una pelea, no al menos intentar dar esa pelea, sino negociar dentro de las reglas que te impone el estafador, bueno, es un error de estrategia como mínimo. Y si no, es una traición. Entonces, ahí creo que fue el punto de mayor, digamos, por lo menos para mí, ¿no? Eso marcó un antes y un después. No, de acuerdo. En mi opinión, en un contexto extraordinario, marcado por todas estas cuestiones ligadas al endeudamiento completamente irregular, pero también de la pandemia, realizamos una política, en el mejor de los casos, ordinaria. ¿Sí? De un acuerdo, un poquito menos de intereses por acá, un poquito más de esto, pero ruinosa para el país, como todos los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, para mí ahí desaprovechamos una oportunidad histórica, especialmente en los años de pandemia, difíciles, totalmente, pero con el potencial, de hecho ahora recordaba el otro día, por la mención ahora en su momento Zizek, presentó antes de la pandemia la idea esta de la posibilidad de un golpe Kill Bill. Lo ametrallaron de todos lados porque la revolución no la genera la pandemia, sino los sectores. De acuerdo, pero el tipo lo presentó ahí para mí como un acto de militancia. Y de alguna manera la pandemia connotaba ese potencial de generar cambios para bien. Generó solamente para mal, Así parte por la falta de dirigencias con una idea de hacia dónde. Pero el Papa Francisco, que no es Zizek, lo dijo clarito. O de esto salimos mucho mejor, o de esto salimos mucho peor. Y salimos mucho peor. Es decir, salimos con guerra, salimos con degradación social, salimos con más desigualdad, lo cual es una anomalía en la historia de las pandemias en el mundo. Las pandemias siempre fueron factores de igualación. Y esto lo dice Branko Milanovic, que es un economista que le gusta la reta, ¿viste? No es Marx. Está demostrado que es así. Bueno, salimos con una absoluta evidencia de que a las corporaciones farmacéuticas transnacionales, al sistema de salud hegemónico, le importa tres pepinos la vida de la gente, y si el que no paga no tiene, y que no hay ningún tipo de solidaridad internacionalista o que el sistema de Naciones Unidas no resuelve los grandes problemas, ni de violencia, ni de paz, ni de salud, ni de desigualdad. Es decir, salimos peores, efectivamente peores. Y nosotros, en la Argentina, que tuvimos una gestión relativamente buena de la situación de pandemia, salimos peores también. Salimos peores. Podríamos haber salido mejores, salimos peor. Obviamente se podría haber aprovechado ese tiempo para negociar, pero ¿cómo que no? Desde luego. Es más, habría que haberlo hecho. O sea, decir, ¿es ahora o declaramos unilateralmente, denunciamos este acuerdo y vamos a La Haya, a las Naciones Unidas, donde sea, y damos una pelea para que ningún otro país sea estafado de esta forma, digamos, ¿no? Entonces, eso hubiese sido muy importante, no solo para la Argentina. No solo para la Argentina. Y teníamos condiciones para hacerlo. Y bueno, tal vez nosotros tenemos la responsabilidad de no haber peleado más. De solamente votar en contra. Tal vez tendríamos que haber realizado otro nivel de movilización. Nos agarró a todos muy sorpresivamente cómo se fueron desarrollando los acontecimientos. Pero, desde luego, en Alberto habíamos confiado todos una virome que se tenía que usar para una cosa y se usó para otra. Y eso, para mí, significa que es el presidente, tiene que terminar bien su mandato, pero a mí no me representa. Sí. ¿Vicentín representó el punto de inflexión en esto o no? Fue un punto de inflexión. No sé si un punto de inflexión. Creo que fue una muestra anticipada de lo que iba a venir después. Sí. ¿No? El punto de inflexión fue el FMI. Ese fue el punto de inflexión. El punto de inflexión que fracturó el frente de todos y que hace que hoy tengamos una tensión interna enorme fue el tema del FMI. Sí. Y hoy, lo sacamos a Guzmán y no vino Rosa Luxemburgo. Es Massa el ministro. Y el viceministro es Rubinstein. Entonces, tenemos un problema también. Creo que se repite el tema de que la compañía Cristina
elige a la gente con unos criterios que por lo menos a mí se me escapan, no termino tal vez son las circunstancias que la fuerzan a darle el apoyo bueno, yo la verdad es que Sergio Massa como parte de una coalición de gobierno está todo bien, pero como el nuevo presidente de facto de la Argentina, yo no milito para eso. ¿Qué tengo que ver yo con el grupo político empresario que representa a Sergio Massa? Con su visión sobre qué hay que hacer con el litio en la Argentina, con su visión sobre lo que hay que hacer con los hidrocarburos, con su visión sobre cuál es el marco de alianza internacional que tenemos que priorizar, con su visión sobre cómo hay que trabajar con los sectores de poder, tanto en los medios de comunicación como en la oligarquía terrateniente y los grandes agroexportadores. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad el año que viene de mostrar que, digamos, hay un núcleo básico, muy básico de acuerdo, que es una delimitación con la derecha dura, pero que adentro de ese núcleo básico de acuerdo tienen que poder competir las tendencias, no me importa si es en las PASO o en una interna del Frente de Todos, y vamos a tener problemas serios, porque los que tenemos responsabilidad sobre la militancia más joven, yo de ninguna manera voy a transmitirle a mis compañeros y compañeras que el mejor mundo posible es que Massa sea presidente. Pues arruinas una generación así. Y arruinas el legado de Cristina también. Arruinas el legado de Cristina. Entonces, el posibilismo arruina el legado de alguien que contra viento y marea tuvo el coraje de enfrentarse con los factores de poder. A veces ganó, a veces perdió, hizo cosas mal, hizo cosas bien, pero tuvo el coraje. Entonces, lo que hay que enseñarle a las generaciones que vienen es lo bueno de Cristina, que fue el coraje. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, ¿no? Es lo pusilánime de poner al que representa una figura de autoridad que más o menos va a mantener la estabilidad porque estamos cagados en las patas y se vaya toda la mierda. No, yo no estoy de acuerdo con esa orientación. Sí, además la política del posibilismo de, no, bueno, vamos a comenzar después de las elecciones intermedias, después no, vamos a comenzar después de la victoria de Lula. Vas generando, en nombre de las relaciones de fuerza desfavorables, vas generando relaciones de fuerza cada vez peor, en el sentido de que aparecemos cada vez más atrás en las posibilidades reales de negociación y de implementación de políticas. Ahora, más allá de esto, Juan, a veces los debates en Argentina generan en mí una sensación de autismo. ¿En qué sentido? La pandemia desenmascaró que el orden neoliberal genera, aún en el norte global, una situación insostenible. ¿Sí? Esto apareció en la pandemia por primera vez. Bueno, en realidad ya comenzó antes en la crisis de 2008, pero en la pandemia presenciamos situaciones de Francia en la disputa con Estados Unidos por un avión con tapabocas proveniente de China, Estados Unidos sin respiradores por la relocalización de la industria de los estadounidenses en China, la guerra ahora, y en todo esto, de repente, las grandes potencias, sin ningún prurito, realizan acá en Alemania la estatización de la principal empresa gasífera rusa, Gazprom, la principal distribuidora de electricidad. Bueno, en Estados Unidos promulgan leyes para la llegada de capitales europeos. El modelo de economía relativamente exitosa aparece en China con un capitalismo dirigido por el Estado. Y en Argentina aparecemos en discusiones con Milei sobre libertarismo. Como que aparecemos perdidos del contexto internacional y de los cambios de la economía global y hacia dónde los vientos en este momento. O yo, de alguna manera, confundido. Yo creo que hay una desorientación civilizatoria. Sí. Es decir, nosotros tenemos nuestras particularidades, nuestro subcontinente, nuestra patria grande tiene sus particularidades, pero hay una desorientación civilizatoria. Es decir, en Suecia, que es el modelo de estado de bienestar más desarrollado, escuchás la misma retórica que la de Milei y ganó un partido con esa retórica. Además con un 15% de votos de nazis. Y acá en Europa se respira un aire, sobre todo en Alemania,
duro, ¿no? Guerrerista, es decir, a mí me tocó, estuve en Italia, por ejemplo, en una conferencia, fue la invitación, una de las invitaciones oficiales que recibí, fue una conferencia muy importante sobre el tema de la paz, y hablaba Macron. Y Macron, que desde luego es un tipo muy inteligente, con su aire así medio napoleónico, dijo, bueno, yo la verdad es que no sé, no entiendo muy bien para qué me invitaron a una conferencia de la paz. Porque hoy por ahí hablar de paz lo es instrumentalizado por los rusos, hay que hablar de la victoria. Mamita. Y que hablar de la paz va a ser cuando ellos quieran, en los términos que ellos quieran, pero todo muy desfachatado, medio jugando con fuego, ¿no? Me pareció también un poco. Y acá si osás plantear que tal vez las 6 olas de expansión de la OTAN, que tal vez la prepotencia de las potencias occidentales, que tal vez algo de eso tuvo que ver con la situación de guerra, quiere decir que sos un agente de los servicios de inteligencia de la KGB. Sí. O sea, no, cualquier planteo crítico hoy a la hegemonía de la OTAN, cualquier planteo de que por ahí es un poco contradictorio contribuir a la paz dándole armas a alguien, ¿no? O que el Partido Verde alemán, que es la ecología, sea el partido más radicalizado en entregar armas. Y leí un argumento que me pareció absolutamente increíble, porque Putin era un gran extractivista, por lo tanto, si eliminaban a Putin, iba a haber menos cambio climático. Es decir, instrumentalizar cualquier cosa para algo que hace 70 años no pasa en Europa. Es decir, que Europa, hay supuestos con los que nosotros crecimos, la posibilidad de la prosperidad económica, la paz o las guerras, pero muy focalizadas, ¿no? En esos lugares lejanos del mundo que a nadie le importa mucho, como Irak, Afganistán, Yemen. etcétera, donde obviamente la OTAN tiene todo el derecho del mundo a invadir por cualquier causa, pero bueno, la paz en Occidente, por decirlo de alguna manera, la paz, la posibilidad de una cierta prosperidad, a ver, que existan algunas reglas básicas de convivencia como la xenofobia está mal, la aporofobia está mal, el racismo está mal, todos esos supuestos están en crisis. Y están en crisis también porque la estructura económica está en crisis. Y porque evidentemente ya hay factores que superan claramente en poder a los propios gobiernos. Entonces, hay algo de un cambio de época, ¿no? De eso que no termina de morir y eso que no termina de nacer. Y yo creo que Latinoamérica, aún arrasada por la dependencia, que es un factor que hay que tenerlo bien en cuenta, digamos, ¿no? Que es lo que hace que sea difícil de compararnos con otros países, por la dependencia, por la humillación en cualquier aspecto de lo que puede hacer una nación independiente, un subcontinente con algún nivel de integración, por la pobreza, por la miseria, también tiene el potencial de la esperanza de mostrar cosas nuevas. ¿Qué es lo que hay un poco en esta economía B de los movimientos populares? Donde se generan otros valores que no son valores de cambio, o que son valores que no están cotizados en el mercado, pero que permiten que la gente sea más feliz, que viva mejor, que, es decir, los compañeros de una cooperativa de costureros pueden ganar un poco menos que un oficinista o incluso alguien que en una fábrica. Pero te aseguro son mucho más felices. Digamos. Y entonces creo que buscar otras perspectivas de vida, que no es volver a la edad de las cavernas, pero es parar un poco la mano con que lo único que importa es el litio para hacer la batería, para tener el celular y para que 7, 8 multinacionales vendan celulares por todos lados.
y convertir el mundo en un basurero y en una mina, digamos, ¿no? O sea, se puede hacer otra cosa y se debe hacer otra cosa. Entonces, eso creo que Latinoamérica puede mostrar un modelo alternativo en ese sentido. Sí. Ya pueden comenzar con las preguntas para Juan. En la parte final siempre respondemos preguntas. Mientras van apareciendo ahí, ahora Juan, en este marco de crisis civilizatoria, de crisis del orden neoliberal, de crisis del orden hegemónico unipolar de Estados Unidos, ¿no? Del surgimiento en ciernes de un nuevo orden mundial multicéntrico, por ahora, lamentablemente, y más allá de la esperanza compartida sobre América Latina, a escala global, las extremas derechas están capitalizando esta situación con un discurso de chivos expiatorios, con explicaciones fáciles ante esta crisis civilizatoria y con riesgos verdaderamente civilizatorios también, ¿no? Porque presentan programas verdaderamente, o presentan ideas verdaderamente antihumanas en algún punto. Pero, escúchame, si los verdes dicen que vender armas es ecológico, ¿para qué querés a la extrema derecha? Esa es la extrema derecha. Entonces, hay mucho, si se quiere, insisto, un falso posibilismo para los que no somos de extrema derecha. No se va a derrotar los discursos y las prácticas de derecha con prácticas de derecha. Yo creo que lo que hay es una crisis alternativa humanista y no deshumanizada, y esa crisis de alternativa tiene que ver fundamentalmente con que la política está totalmente subordinada al sistema y al sistema económico y a las clases dominantes, y eso le impide su capacidad de creatividad, salvo honrosas excepciones. Uh-huh. Que en algunos casos, y en muchos casos son latinoamericanas esas excepciones, que plantean, y ya cuando plantean otras cosas son loquitos, digamos, ¿no? Ojo, cuando planteas las cosas buenas del primer mundo, también sos loquito, también sos populista. O sea, en París el 25% de las viviendas son propiedad de la municipalidad y son acá en Berlín más, alquiler social. Sí, me dijeron que como el 40%. Sí, claro. Imagínate si yo voy y digo, che, hay que expropiar el 25% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires y hacerlas estatales, hacer un alquiler social. Pero no sé, me fusilan en la Plaza de Mayo. Sí, entonces, pero eso es algo que se hace en París, no se hace en Venezuela, o en Nicaragua, o en Corea del Norte, se hace en París. Si decís que en Suecia el que gana más de 30.000 euros paga el 47-48% solamente de su salario, bueno, pero nos quiere robar la plata, ¿entendés? Entonces, las cosas que funcionan bien del primer mundo son populistas. Entonces no podés ni siquiera plantearlas. Y todo el andamiaje agresivo que se está construyendo a partir... Yo también entiendo un poco la población de acá por ahí. Nosotros lo vemos distinto porque ellos creo que es como un shock muy grande, ¿no? Tener la guerra tan cerca, el tema de la energía, la inflación. La inflación, o sea, su mundo de estabilidad se les empieza a resquebrajar. Y nosotros como estamos tan acostumbrados al quilombo, por ahí lo vemos distinto, pero se les empieza a resquebrajar su mundo de estabilidad. Y esto es algo parecido a lo que vos decías que cuando Francia y Estados Unidos se peleaban por la vacuna, qué sé yo, cuando la gente que estuvo muy cómoda mucho tiempo se empieza a asustar, aparecen unas cosas muy feas. Muy feas. ¿No? Como la década del 20 y el posterior fascismo en toda Europa, ¿no? Exactamente. Entonces, nosotros, como venimos acostumbrados a una inestabilidad constante, tal vez, si Dios quiere, si nos da la capacidad, si nos da el corazón, podemos crear alguna alternativa humanista a esta globalización excluyente y ahora guerrerista, ¿no? Y bueno, para eso trabajamos.
Qué interesante, Juan, tus conceptos, tus ideas. Hay algunas preguntitas por ahí. ¿Cuál sería el modelo alternativo? ¿Sería posible una unión latinoamericana sólida como se ve en Europa? El tema de la unidad latinoamericana es una precondición, sin lugar a dudas, Sí, ¿no? sí, la unidad latinoamericana es una precondición, pero además requiere, insisto también, tener claro qué quiere decir. Claro. Entonces, por ejemplo, yo lo hablé, tuve la oportunidad de hablarlo con algunos expresidentes, ¿no? Con compañeros. A ver, vamos a hacer un pasaporte latinoamericano. Bueno, vamos a hacer una moneda latinoamericana, vamos a hacer un banco de desarrollo latinoamericano, vamos a validar los títulos de la Facultad de Medicina de todos los países para que un médico pueda estar en otro lado, vamos a sacar de los currículos de la escuela pública la enseñanza del inglés como segunda lengua y vamos a poner el portugués. Unidad latinoamericana no es solamente una consigna, tiene que ser realidad efectiva, políticas públicas, estándares similares, y eso no está en la agenda. Generar un banco del sur para la Exactamente. estabilización económica de las crisis de los distintos Sí. países. La cuestión del litio en unión con Bolivia, con Chile. Sí. Pero Y podemos hacer una lista de 40 cosas, sí. 50, 60, en la que hasta se podrían poner de acuerdo gobiernos de centro, digamos. Ahora, yo eso, insisto, lo veo en intelectuales sueltos, lo veo en algunos grupos políticos, pero nosotros trabajamos para que eso esté en la centralidad de la política. O sea, Sí. que no quiero poner ejemplos banales como el de la discusión con el tipo de Gran Hermano, pero si se invirtiera el mismo tiempo que se invierte en esa estupidez en la planificación estratégica, nos iría mucho mejor, no tengo la menor duda. Entonces, ¿cuáles son para mí las bases de un modelo alternativo? En primer lugar, en nuestra América, nosotros tenemos que resolver el problema de la familia sin techo digno, de los campesinos sin tierra, de los productores sin tierra y de los trabajadores sin derechos, que son por lo menos un 30, 40, depende del país, de nuestras sociedades. En las barriadas, que haya luz, agua, cloacas, plazas, etc. En Argentina son más de 5.400 barrios populares registrados, que los 5 millones de trabajadores sin derechos que existen en la Argentina, 5 o 6 millones, tengan acceso a los derechos, y buscar formas creativas de hacer eso, reconociendo de que también aportan a la riqueza nacional, desde el cartonero hasta el costurero, digamos, o sea, están aportando a la riqueza nacional, pero no tienen derechos. Y tenemos que, cuando planteamos, todas las familias tienen que tener un poco de tierra, planteo la soberanía alimentaria, porque en un país y en un continente que es productor de alimentos, que tiene el terreno que tiene la tierra que tiene, etcétera, la verdad que tener crisis alimentaria en la Argentina es Un escándalo. Es medio escandaloso, ¿no? Es como, qué sé yo, tener crisis petrolera en Arabia Saudita. Entonces, esos son es un núcleo básico de derechos. Después yo creo que hay cosas que son muy profundas también en la Argentina y que requiere pelearse con algunos amigos y compañeros y qué sé yo, que es el tema educativo. Digamos, hay que cambiar totalmente el modelo educativo y eso va a incomodar a todo el mundo. A los padres, a los docentes, a los políticos. Es decir, este sistema no va, está mal y va cada vez de mal en peor. Y en la capital federal, por lo menos, solamente el 30% va a la escuela pública. Pues nadie quiere ir a la escuela pública, nadie quiere mandar a los hijos a la escuela pública. Y si ya sé que lo dice María Eugenia Vidal, no me importa si lo dice María Eugenia Vidal, es un dato objetivo de la realidad. También es un dato objetivo de la realidad que la escuela sigue siendo una referencia para los barrios, pero con maestros mal pagos, sin motivación, cansados, con una infraestructura absolutamente destruida y sin que a nadie le importe ninguna otra cosa que los días de clase porque hay que meter a los pibes en algún lado, estamos absolutamente jodidos. No tenemos ninguna posibilidad a futuro de nada. Entonces, ¿cómo vamos a financiar todo ese plan de desarrollo? Y bueno, hay que tomar algunas decisiones. ¿En torno a qué? A los recursos estratégicos que tiene nuestro país, que son la industria agroalimentaria, o sea, lo que proviene de la tierra, de la naturaleza,
que para los que tenemos alguna fe, la creó Dios, y para el que no tiene fe fue el Big Bang. Pero que yo sepa, Blaquier, que en paz descanse, no creó la Tierra. Entonces, la sociedad rural no creó los nutrientes del suelo, ni el agua que pasa por la Argentina. Gerardo Morales no creó el litio. Entonces, ¿cómo se llama este que está ahora? Ni Manzano, ni Midling, ni Bulgeroni crearon los hidrocarburos. Entonces, no puede ser que nos roben todo. Entonces, quieren... hablemos del primer mundo. Entonces, hablemos del Fondo Soberano de Noruega. ¿Vos sabés a dónde va la plata del petróleo, del litio? Yo no sé. Y mira que soy un estudioso, yo no sé dónde va. Y en el caso de la soja, una buena parte nunca registrada Nunca por registrada. la privatización de los puertos, Sí. por las maniobras de su facturación. Así es. Una reforma impositiva, sin lugar a dudas, uno de Obvio, los pasos uno de también los pasos. necesarios. Sí. Ahora, vos tenés 6, 7 puertos de las cerealeras. Todos en manos privadas. Entran los trenes para adentro. Yo lo fui a ver porque los muchachos del sindicato aceitero, que son muy piolas, me llevaron a conocer Dreyfus. Hay un tren, entra un galpón y se llevan no hay ningún control de nada. Y la verdad es que no es una usina termonuclear, es un galpón, se puede hacer, no es tan difícil. Entonces, digo, el litio es una obviedad que nosotros tenemos que nacionalizar el litio, aunque no le guste a Gerardo Morales. Y si para eso hay que hacer una reforma constitucional, hay que hacer una reforma constitucional, porque efectivamente es el oro blanco y se lo va a regalar a las empresas transnacionales. Entonces, todo lo que viene de la naturaleza, ahí claramente, tiene que haber una distribución razonable de los frutos de la tierra, que no la hay. Entonces, la planificación, el coraje para tomar algunas decisiones y dar algunas peleas que va a haber que dar. Eso obviamente implica un régimen fiscal distinto, pero hay otra cosa con la que hay que tener cuidado, que es la máquina de los 2 botones, le digo yo. Recaudar y gastar. Y punto. Es decir, te subo 3 puntitos las retenciones, ¿sí? Nos peleamos, que yo gano la pelea, tengo un poco más de guita, entonces toco el botón de gastar. Entonces, gasto público no inteligente, sin planificación. Eso tampoco va. Eso también es un error. Y si vos querés decir, si hay un elemento en el que acepto la crítica de algunos países o de algunos pensadores conservadores, de algunos procesos latinoamericanos, es que en muchos casos funciona la máquina de los 2 botoncitos. Es decir, el hecho heroico de recuperar las reservas de hidrocarburos en Venezuela, nacionalizarlas, devolverlas para el pueblo, lo que le robaban al pueblo, que permitió construir un montón de viviendas, mejorar un montón la vida del pueblo bolivariano, de los venezolanos. No se logró hacer un plan de desarrollo para que aparecieran otras industrias, que aparecieran otros sectores. La siembra del petróleo, como lo llamaba. Sí, Chávez, ¿no? entonces, claro. Sí. Y eso que trataron, también eso necesitaba cierto latinoamericanismo que no se terminó de dar. A nosotros no nos puede pasar eso, ni en Latinoamérica ni en la Argentina. O sea, no podemos convertir al Estado en la máquina de los 2 botones. Sí. Eso también es importante. Entonces, el coraje para recuperar lo que nos roban y la inteligencia y la seriedad y el compromiso y la responsabilidad para darle claridad a nuestro pueblo cómo se va a usar con una perspectiva de futuro. Bueno, Juan, ya vamos redondeando porque ya más de 1 hora y media de charla. Realmente un privilegio la charla con vos para mucha gente, yo incluido. Vos representás un referente por
tu capacidad analítica, pero principalmente por tu compromiso. Pocas personas con esa combinación. Quizás por eso un poco las preguntas al principio sobre el inicio de tu militancia, una parte mía de interés personal. Acá nosotros como regalito a los invitados siempre realizamos un pequeño obsequio, una pavadita, pero es como el logo del canal, la tacita amarilla, No, así que es genial. de regalito para alguien Que de Europa. que el regalo sea una taza amarilla es francamente original, ¿no? ¿Qué te regalaron? Una taza amarilla. Bueno, lo que podemos acá con el presupuesto Sí. más que escaso. Pero bueno, es de Banwell. Comprada por internet ahí en ni idea si es una marca o no. No, yo tampoco. Bueno, mil gracias y bueno, y eso, y seguramente ojalá algún momento podamos en el futuro realizar una charla en línea también y charlotear sobre cuestiones también tan profundas como las de hoy. Ojalá vos cómodo acá, así que eso, el agradecimiento. No, gracias por invitarme y saludos a todos los amigos y amigas y suscríbanse y hagan todas las cosas que dijo él, que hay que alimentar a los niños que vienen al mundo. Gracias a todos y a todas. Este fin de semana vamos a realizar una sesión en vivo, otra vez sobre el rearme alemán posiblemente. Así que eso, acompáñennos ahí y ayúdenos con las suscripciones a nuestro canal y a nuestro canal amigo de Postworld Podcast. Chao, gente. Hasta luego.